Son las 3 de la madrugada en el pabellón 4 norte del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Un hombre de 1,90 m se despierta en una litera sin almohada y empieza a gritar: «Soy el presidente de Venezuela, díganle a mi país que me han secuestrado». La frase resuena en el pasillo. Los otros reclusos la conocen de memoria. Nicolás Maduro Moros, 63 años, 12 años gobernando Venezuela, heredero de Hugo Chávez, arquitecto de un sistema de poder que sobrevivió sanciones internacionales, hiperinflación y el éxodo de 7 millones de venezolanos, lleva meses repitiéndola en la oscuridad de una celda federal en Nueva York, ante un silencio que no le responde nada. 4 cargos lo trajeron hasta aquí: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína hacia territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas mismas armas. Cargos que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma oficina que procesó al Chapo Guzmán, había presentado desde marzo de 2020, mientras Maduro gobernaba desde Miraflores y se reía públicamente de la acusación. Pasaron 5 años y 9 meses entre ese anuncio y la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando helicópteros militares estadounidenses sobrevolaron Caracas y las fuerzas especiales de Washington entraron en masa a su residencia. Maduro llegó al proceso con Barry Pollack, uno de los abogados penalistas más reconocidos de Nueva York, cuyo primer movimiento fue pedir que el caso fuera desestimado no por la evidencia, sino porque las sanciones del gobierno que lo capturó también le impedían pagar su propia defensa. El juez federal Alvin Hellerstein dijo que no archivaría el caso, pero tampoco cerró del todo esa puerta. Cuéntanos desde dónde nos ves, deja tu país en los comentarios, queremos saber qué tan lejos llega esta historia. Nicolás Maduro Moros nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962 en el barrio de La Candelaria. Fue dirigente sindical en el sector de transporte, condujo autobuses y se involucró en política a través de las estructuras que construirían el movimiento chavista. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, Maduro fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional, canciller, vicepresidente. Era el hombre de confianza. Cuando Chávez murió el 5 de marzo de 2013, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un margen de menos del 2% frente a Enrique Capriles, tan estrecho que generó impugnaciones, y gobernó desde esa fragilidad durante 12 años, incluyendo las elecciones de 2018 que la oposición, la Unión Europea y decenas de gobiernos denunciaron como fraudulentas. Lo que siguió fue una crisis sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela: hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo de la población, un sistema de salud colapsado, más de 7 millones de venezolanos abandonando el país entre 2015 y 2023 y una represión activa documentada por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que usó al DGCIM y al SEBIN como instrumentos de detención arbitraria y tortura. Ese era el contexto cuando la acusación del Distrito Sur de Nueva York, presentada en marzo de 2020, salió a la luz. Maduro la descartó como una provocación del imperialismo, y el expediente esperó durante 5 años y 9 meses, hasta la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando el ejército de Estados Unidos entró en masa en su residencia, lo esposó y lo subió a un helicóptero rumbo al USS Iwo Jima. Lo que viene en este vídeo es lo que no encontré resumido en ningún otro lado, así que lo armé yo. Si al final te parece útil, ya sabes qué hacer. El caso de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York construyó el caso contra Nicolás Maduro durante años. Ese dato años es relevante, porque no se trata de una acusación improvisada después de la caída política del régimen. Los primeros cargos formales se presentaron en marzo de 2020. Para ese momento, los investigadores de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, ya tenían material de inteligencia acumulado, testimonios de colaboradores, registros de comunicaciones y evidencias sobre rutas de tráfico de cocaína con participación venezolana que se remontaban, según afirman, a finales de los años 90. La acusación tiene 3 partes, y la más importante no es la que más se menciona en los medios. Todo el mundo habla de la FARC y la cocaína, pero el cargo que puede mandarlo de por vida es el narcoterrorismo, y para ese cargo la Fiscalía necesita probar algo específico, que parte de ese tráfico estaba dirigido al mercado americano. Sin eso, el resto no tiene jurisdicción federal. Ese es el hilo que sostiene todo. La Fiscalía dice que tenía esa conexión documentada. El cargo más grave, conspiración para el narcoterrorismo, tiene un peso específico que va más allá del tráfico de drogas. Bajo la ley federal estadounidense, el narcoterrorismo combina 2 elementos: el tráfico de narcóticos a gran escala y el uso de ese tráfico
para financiar o facilitar actos de terrorismo o para atacar intereses estadounidenses. Las ametralladoras y los artefactos destructivos que aparecen en la acusación no son detalles de fondo, son la evidencia que ancla el componente armado y terrorista de los cargos y los que elevan la potencial pena hacia el territorio de la cadena perpetua. Cilia Flores enfrenta 4 cargos propios, 2 de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, 1 de conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y 1 de posesión efectiva de esas armas. Su perfil dentro del régimen es relevante. La tía, como se le conoce en el círculo chavista, fue diputada, fue presidenta de la Asamblea Nacional, fue primera dama con un rol activo en la política venezolana que iba mucho más allá del cargo ceremonial. Los fiscales la incluyen no como un personaje secundario, sino como partícipe activa en la red que describen. La primera audiencia fue el 5 de enero de 2026. La segunda fue el 26 de marzo. En esa segunda comparecencia, el intercambio entre la defensa y la fiscalía reveló una dimensión del caso que no había sido discutida públicamente con ese nivel de detalle. El abogado Barry Pollack planteó ante el juez Hellerstein que el gobierno de Estados Unidos había emitido una licencia a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, que permitía al gobierno venezolano pagar sus honorarios legales. Esa licencia fue revocada. Pollack calificó la revocación de inconstitucional. Si el gobierno que acusa es también el que controla si el acusado puede pagar a su abogado, se viola el derecho a una defensa adecuada, que está garantizado por la 6ª enmienda de la Constitución. Los fiscales respondieron que la licencia original fue un error administrativo y que los Maduro podían acceder a sus fondos personales en Venezuela, no a los fondos del Estado para costear su defensa. La lógica del argumento fiscal es formalmente coherente. Una persona sancionada y el Estado que la respalda son 2 cosas distintas, y los Maduro tienen acceso a fondos propios, pero hay una dificultad práctica que la defensa señaló correctamente. Dado que tanto Maduro como el gobierno venezolano están sancionados, cualquier movimiento de dinero requiere una autorización específica de la OFAC, que es la misma agencia bajo supervisión del Ejecutivo que está persiguiendo el caso. Es una circularidad real. Hellerstein no resolvió ese punto en la segunda audiencia. Dijo que no desestimaba el caso, pero tampoco cerró la puerta sobre la disputa de fondos. Esa tensión sigue viva. Lo que el juez sí dejó claro, con la brevedad característica de su estilo en el estrado, es que el proceso avanza. La tercera audiencia fue fijada para el 30 de junio de 2026 por acuerdo de todas las partes. El juicio de fondo todavía no tiene fecha. La defensa tenía material para atacar el argumento de la fiscalía desde el principio, lo intentó, pero el problema real de la defensa de Maduro no es la calidad del argumento jurídico, es la combinación de la complejidad del caso, el peso del precedente Noriega y sobre todo lo que está pasando con el propio acusado dentro de la celda. Lo que la defensa no pudo o no supo hacer. El primer movimiento de Pollack fue la moción de desestimación basada en inmunidad de jefe de Estado. La conducta imputada ocurrió mientras Maduro ejercía la presidencia. El problema es que cuando fue capturado ya no la ejercía Delcy Rodríguez, había asumido como encargada, lo que debilita esa base doctrinal desde el principio. Y hay un precedente que Pollack conoce perfectamente. Manuel Noriega alegó exactamente lo mismo después de ser capturado militarmente por Estados Unidos en Panamá en 1989. Los tribunales lo rechazaron de manera categórica. Noriega fue condenado en 1992 a 40 años. La defensa también anunció que impugnará la legalidad del arresto bajo el argumento de soberanía territorial, pero ese camino tampoco tiene historial de éxito en tribunales federales estadounidenses. La doctrina del male captus, bene detentus, mal capturado. Bien detenido establece que la forma en que el acusado llegó ante el tribunal no invalida el proceso, principio que la Corte Suprema confirmó explícitamente en United States v. Álvarez Machen en 1992. La estrategia real de la defensa parece orientarse a ganar tiempo mediante disputas procesales, el bloqueo de fondos, la legalidad del arresto con la esperanza de que alguna genere presión política suficiente para forzar una negociación, mientras construye simultáneamente un argumento de duda razonable para cuando llegue el juicio. El problema es que el juicio todavía no tiene fecha. Y mientras tanto hay algo que la defensa no puede controlar en absoluto, lo que está pasando con el propio Maduro dentro del MDC. Su hijo Nicolás Maduro Guerra declaró públicamente que su padre se encuentra en buen estado de salud y mantiene una rutina diaria de ejercicio. Esa versión llegó desde afuera de las rejas, contrasta directamente con lo que reportaron quienes estuvieron a metros de su litera durante semanas. Si llegaste hasta aquí, guarda este video, cuando termine vas a querer volver a los primeros minutos con otro ojo. Lo que viene cambia la lectura de todo lo anterior. Más allá de los argumentos legales,
Hay una dimensión de este caso que los expedientes judiciales no capturan, la dimensión de lo que está pasando con el hombre dentro de la celda, y para entenderla hay que ir a los testigos que tuvieron esa distancia de 60 centímetros. Lo que está pasando dentro. El MDC tiene fama de ser uno de los peores centros de detención federal del noreste. No es una opinión. En 2019, el New York Times documentó un corte de luz de días donde los presos estuvieron encerrados en celdas frías y oscuras sin agua caliente. Es el lugar donde también estuvieron el Mayo Zambada y Sean Combs esperando juicio. No es Guantánamo, pero tampoco es un hotel. Y es donde está Maduro. La reputación del lugar es consistentemente mala. Hay denuncias documentadas sobre condiciones de detención precarias. Cortes de electricidad que han dejado secciones enteras del edificio sin calefacción durante inviernos en Brooklyn, donde las temperaturas pueden bajar de 0 grados. Reportes de problemas con la calidad de los alimentos. Testimonios de ex reclusos sobre la presencia de insectos en las bandejas de comida. Una investigación publicada por el periódico The New York Times en 2019 describió el MDC durante un corte de luz extendido como un lugar donde los prisioneros permanecían encerrados en celdas oscuras y frías durante días sin calefacción y con acceso limitado a agua caliente. El Departamento de Justicia llevaba años catalogando el MDC como una de las instalaciones federales con más problemas operativos en el noreste del país. Ese es el lugar donde llegó Maduro el 5 de enero de 2026. Ese es el lugar donde está hoy. El MDC también tiene el historial de haber alojado a algunos de los prisioneros de perfil más alto del sistema federal reciente. Rafael Caro Quintero, el narcotraficante mexicano que cumplió décadas de prisión en México por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena antes de ser capturado, nuevamente estuvo allí antes de su traslado. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue detenido en territorio estadounidense en julio de 2024 bajo circunstancias que todavía generan controversia, y pasó tiempo en el MDC. Sean Diddy Combs, el productor discográfico, cumplió meses de detención preventiva allí mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual antes de que su caso llegara a juicio. Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare Brian Thompson en diciembre de 2024, también pasó por el MDC. La Unidad 4 Norte es el pabellón de detenidos de alto perfil, el que tiene medidas adicionales de seguridad y donde las condiciones de convivencia son distintas a los módulos generales. Las literas están agrupadas, el espacio es compartido entre un número limitado de reclusos y hay una pequeña sala junta donde los detenidos pueden reunirse con sus abogados. Maduro fue asignado a 4 Norte. Cuando Maduro llegó, según las descripciones que luego circularon, el primer protocolo que se aplicó fue el de aislamiento inicial. Es un procedimiento estándar en el MDC para los reclusos que ingresan. Durante un periodo inicial, el nuevo detenido está separado del resto de la población del pabellón mientras se evalúa su situación, sus necesidades médicas y su perfil de riesgo. Para Maduro, ese periodo fue breve, el tiempo exacto no está disponible en los registros públicos antes de integrarse a la dinámica general del pabellón. El 6 de enero de 2026, un día después de la primera audiencia de Maduro, otro recluso ingresó al MDC. El rapero Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, llegó al centro de detención en un vehículo de lujo, con una cámara en vivo transmitiéndolo todo para sus redes sociales, acompañado del creador de contenido Adin Ross. Estaba cumpliendo una condena de 3 meses por violar los términos de su libertad supervisada, una consecuencia directa de su historial previo de condenas por su participación en actividades de la pandilla Nine Trey Bloods, una organización criminal activa en Nueva York, así como cargos posteriores por posesión de estupefacientes. Tekashi fue asignado al mismo pabellón, a las mismas literas. Durante las semanas que siguieron, ambos compartieron el espacio de la Unidad 4 Norte. La litera de Tekashi y la de Maduro estaban aproximadamente 60 centímetros de distancia. Eso es lo que el rapero describió después. 60 centímetros entre un expresidente de Venezuela acusado de narcoterrorismo y un rapero neoyorquino con historial en pandillas. El 3 de abril de 2026, Tekashi 6ix9ine salió del MDC. Lo estaban esperando amigos, cámaras, un vehículo. Se colocó una cadena de diamantes que dijo valer $2.2 millones y mostró a las cámaras entre sus pertenencias un peluche de Bob Esponja con una firma en tinta negra en la parte posterior. La inscripción decía: Maduro, 2 de abril, Venezuela por siempre.
Lo que vino después en la transmisión en vivo con Adin Ross fue más revelador que el peluche. Tekashi describió lo que vio y lo que escuchó durante esas semanas dentro del pabellón. Cuando Maduro llegó a la celda, dijo el rapero, olía fatal. Al principio, Tekashi dijo que no quería molestarlo ni parecer exaltado ante la presencia del expresidente venezolano. No quería acercarme mucho, describió. Con el tiempo, el espacio físico de 60 centímetros generó una convivencia de facto. La descripción física del espacio es concreta. Las literas sin almohada. La comida que llega en carrito. El turno de ducha. Maduro, con su 1,90 m de estatura, usa la ducha número 1 del pabellón porque es la más grande de las disponibles. Esos detalles no son triviales, son la textura de la vida cotidiana en un lugar donde no hay elecciones posibles sobre casi nada. Pero hay algo que Tekashi describió que trasciende los detalles físicos. Maduro no duerme. El insomnio de Maduro en el MDC fue confirmado por múltiples fuentes y documentado con un nivel de detalle que permite inferir que es severo, no ocasional. El periódico español ABC publicó en febrero de 2026 un reportaje basado en testimonios de personas dentro del centro de detención que describió lo que se escucha desde la celda de Maduro durante la noche. La frase que trascendió y que fue citada por varios medios internacionales fue esta: «Soy el presidente de Venezuela, díganle a mi país que me han secuestrado». Esa frase, o variaciones de ella, se repite en la madrugada del pabellón 4 Norte con suficiente regularidad como para que quienes compartían el espacio la conocieran de memoria. Esa frase me quedó dando vuelta. Soy el presidente de Venezuela, es la primera parte, la afirmación de identidad, la resistencia al cambio de estatus. En la cabeza de Maduro, o al menos en la parte de su cabeza que habla en la oscuridad de la madrugada, sigue siendo el presidente, no el expresidente, no el detenido. El presidente, dígale a mi país que me han secuestrado. En la segunda parte, la narrativa de victimización. El mismo lenguaje que usó en el tribunal el 5 de enero. El mismo marco que su gobierno en Venezuela y sus aliados internacionales Rusia, China, Cuba han repetido desde la operación. Esto no fue una detención, fue un secuestro, un acto de guerra, una violación de la soberanía. Lo interesante no es si ese argumento es jurídicamente válido, que es lo que discuten los abogados en la corte. Lo interesante es que Maduro lo grita solo, en la madrugada, en una celda donde nadie le va a responder nada. Ese no es el comportamiento de alguien que está procesando con lucidez su situación. Ese es el comportamiento de alguien cuya mente está atrapada en un bucle que la realidad inmediata ya no puede sostener. Y cuando no grita, lee. Según el relato de Tekashi, Maduro dedica una parte significativa de su tiempo en el pabellón a la lectura, específicamente a la Biblia. Varias versiones, diferentes traducciones. Lee todas las Biblias, dijo el rapero. Justo cuando me fui leía la Biblia china, las lee todas y las compara. La imagen se volvió viral, un hombre que llegó al poder apoyándose en la retórica antiimperialista, en la iconografía bolivariana, en el nacionalismo venezolano, leyendo en la celda una Biblia en chino. Pero hay algo debajo de esa imagen que merece más atención que el chiste fácil. La búsqueda de estructura espiritual en condiciones de privación extrema es un fenómeno bien documentado en la psicología de la reclusión. Noriega, en la prisión federal de Miami, también se refugió en la religión. En su caso, se convirtió al catolicismo practicante durante su condena. El expresidente iraquí Saddam Hussein, durante los meses que pasó en custodia antes de ser transferido al control iraquí, fue descrito por sus custodios estadounidenses como alguien que leía el Corán con regularidad y se aferraba a rituales religiosos como estructura del día. El patrón se repite en personas que han ejercido poder total y lo han perdido de golpe. La religión ofrece un marco donde la narrativa personal puede reorganizarse, donde la figura del perseguido injustamente tiene precedentes históricos y sagrados, donde el sufrimiento tiene significado. Para alguien que era el centro de un sistema político construido alrededor de su propia figura de autoridad, la Biblia china puede ser la única forma de estructura disponible en un día donde lo único que puedes decidir es cuál versión leer. Hay otro elemento que la descripción de The New Yorker captura con precisión. La revista, que publicó en abril de 2026 un perfil extenso sobre las condiciones de vida en el MDC, basado en testimonios de ex-reclusos, describió la uniformidad radical que impone el sistema carcelario sobre personas acostumbradas a cualquier tipo de privilegio. Te dan la misma cantidad de ropa, la misma ración de la tienda de la prisión y te levantas de la cama cada día a la misma hora que todos los demás, dice el texto. Esa nivelación institucional no parece un detalle menor cuando se aplica a alguien que durante 12 años vivió en el Palacio de Miraflores,
con guardias permanentes, con cocina privada, con la capacidad de modificar su agenda según su humor, con acceso a lo que quisiera a cualquier hora. La distancia entre esos dos mundos Miraflores y el pabellón 4 Norte del MDC no se mide en kilómetros, sino en el tipo de control que una persona tiene sobre su propio entorno. En Miraflores el control era total, en el MDC es cero, absolutamente cero. La hora en que te levantas la decide el reglamento, la ropa que usas la decide el sistema, la comida que comes llega en un carrito y se toma o se deja. Esa transición, cuando ocurre de golpe, no gradualmente, no con tiempo de preparación, sino en el lapso de una madrugada, tiene efectos psicológicos que los investigadores en criminología y psiquiatría han estudiado particularmente en el caso de personas que ejercieron autoridad extrema. Hay un término para esto, aunque no hace falta conocerlo para entender lo que pasa. Cuando alguien lleva suficiente tiempo siendo el poder, deja de saber quién es sin él. No es metáfora. Es que literalmente no existe una identidad separada del cargo. Maduro no tenía vida privada, tenía Miraflores. El yo y el cargo se fusionan. El presidente no tiene una identidad fuera de ser presidente. Tiene una identidad que es ser presidente. Cuando el cargo desaparece, la identidad no se reajusta automáticamente, se desintegra. Los síntomas más frecuentes de esa desintegración incluyen la negación persistente del nuevo estatus Maduro, sigue diciéndose presidente, no es presidente, la búsqueda de sistemas explicativos que justifiquen la caída como injusticia externa, el secuestro, el imperialismo, la conspiración antes que como consecuencia de decisiones propias, el insomnio severo vinculado a la incapacidad de procesar la nueva realidad durante las horas de reposo y la búsqueda de estructuras de sentido alternativas en la lectura religiosa intensa, la comparación de textos sagrados que proporcionen un marco narrativo donde el sufrimiento tenga significado. Todo eso está documentado en el comportamiento de Maduro dentro del MDC. Que no haya un diagnóstico clínico oficial publicado es lógico. La información sobre el estado de salud mental de un detenido federal está protegida por normativas de privacidad médica. Lo que hay son observaciones de testigos directos, reportes periodísticos basados en esas observaciones y el registro público de sus propias declaraciones en la audiencia. Y esas declaraciones públicas también hablan. En la primera audiencia el 5 de enero Maduro dijo que era un hombre decente y que era el presidente de su país. No había leído la imputación. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, tardó en responder de manera procesalmente válida. El juez tuvo que reformular la pregunta varias veces antes de obtener un no culpable formal. Esa dificultad para adaptarse al protocolo procesal, que es rutinario para cualquier persona que haya tenido contacto previo con el sistema judicial, sugiere una desconexión entre lo que Maduro esperaba que fuera ese momento y lo que el momento en realidad era. En la segunda audiencia, el 26 de marzo, los observadores que estaban en la sala describieron a Maduro visiblemente más delgado que en enero. Llevaba uniforme beige estándar del centro de detención. Usaba auriculares para escuchar la traducción al español. Tomaba notas de vez en cuando. Sonreía en algunos momentos. Esa sonrisa fue interpretada de maneras distintas por distintos observadores. Algunos vieron en ella una señal de compostura, otros la describieron como algo que no encajaba con el contexto del procedimiento. Lo que no está disponible públicamente, y que sería relevante, es cualquier evaluación psiquiátrica realizada dentro del MDC. En el sistema federal estadounidense, las evaluaciones de salud mental de los detenidos no son información pública. Si la defensa de Maduro ha solicitado una evaluación de competencia procesal que determinaría si el acusado comprende la naturaleza de los cargos y puede colaborar con su propia defensa, ese proceso no ha trascendido en los documentos públicos del caso. Hasta ahora, el tribunal ha procedido bajo la asunción de que Maduro es competente procesalmente, pero los gritos nocturnos, el insomnio crónico, la afirmación repetida de que es presidente y de que está secuestrado, la búsqueda compulsiva de Biblias en múltiples idiomas como sistema de organización del día. Ninguno de esos elementos es compatible con una persona cuyo estado mental es completamente estable. Lo que está pasando dentro de esa celda no es simplemente la protesta de un político que cree que su arresto fue injusto, es algo más complicado y más permanente. Mientras eso ocurre dentro del pabellón 4 Norte, Venezuela sigue existiendo sin Maduro, y lo que pasa allá afuera tiene una relación directa con lo que pasa dentro, aunque no en el sentido que la defensa quisiera. Consecuencias y presente. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela en las horas que siguieron a la captura de Maduro. Su nombre completo es Delcy Eloína Rodríguez Gómez, tiene 55 años, el dato exacto según el registro público venezolano, y fue durante años una de las figuras más leales al régimen, canciller, vicepresidenta ejecutiva, hermana del también político chavista Jorge Rodríguez.
Rodríguez. Si había alguien que el aparato del régimen hubiera podido designar como continuadora sin provocar rupturas internas inmediatas, era ella. Pero lo que Delcy Rodríguez ha estado haciendo desde que asumió el cargo es lo que nadie habría predicho con facilidad hace 12 meses. En marzo de 2026 participó por videoconferencia en un foro de inversionistas internacionales celebrado en Miami, en la ciudad con mayor concentración de venezolanos exiliados del mundo. Defendió un plan para atraer capital extranjero al sector petrolero venezolano. Habló de estabilización y de condiciones de inversión seguras. Dijo que Venezuela podría registrar crecimiento económico de 2 dígitos este año y los 2 siguientes. El foro contaba con respaldo de Arabia Saudí. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington avanzó en semanas bajo su gestión a un nivel que no había sido posible en años bajo Maduro. Venezuela en un foro de inversión en Miami. Venezuela dialogando con Washington, Venezuela hablando de apertura económica. Eso no significa que el sistema represivo del régimen se desmanteló. Human Rights Watch documentó en su seguimiento de 2026 que más de 454 personas permanecían detenidas en Venezuela como presos políticos al corte de abril. Las estructuras de control del DGCIM y el SEBIN seguían operando, pero la dirección política comenzó a moverse con cautela, sin anuncios formales, sin rupturas declaradas en sentidos que contradicen el legado de Maduro. Esa ironía tiene un peso específico. El mismo régimen que declaró la captura de Maduro un acto de secuestro, que lo llama presidente legítimo, que pide su liberación en foros internacionales, está simultáneamente haciendo exactamente lo que Maduro jamás habría permitido mientras estuvo en el poder: negociar con el gobierno de Estados Unidos y abrir el país al capital extranjero. El proceso judicial, por su parte, continúa en sus propios tiempos. La acusación tiene raíces que la Fiscalía del Distrito Sur construyó durante años. El material de inteligencia acumulado por la DEA, los testimonios de colaboradores, los registros de comunicaciones y la evidencia sobre rutas de tráfico con participación venezolana representan, según lo que los fiscales han insinuado en los intercambios procesales, un cuerpo de prueba sustancial. Cuál es exactamente la naturaleza de esa evidencia no se sabrá hasta que comience el juicio. Las tres partes, defensa de Maduro, defensa de Flores y Fiscalía, acordaron por carta enviada al tribunal fijar la tercera audiencia para el 30 de junio de 2026. En casos federales de esta complejidad, ese tipo de aplazamientos consensuados son normales. Lo que no es normal es el perfil del acusado y la cantidad de variables extrajudiciales que rodean el proceso. Trump dijo públicamente, en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el mismo día de la segunda audiencia de Maduro, que imagino que se avecinan otros juicios. Dijo que los cargos actuales son una mínima parte de lo que Maduro ha hecho. No ofreció detalles, pero la declaración implica que la Fiscalía puede estar preparando acusaciones adicionales sobre otros hechos: secuestros, asesinatos, lavado de activos que van más allá de los cargos de narcoterrorismo ya presentados. El juez Alvin Hellerstein tiene 92 años. Lleva décadas en el Distrito Sur. Ha presenciado juicios que marcaron épocas, casos relacionados con el 11 de septiembre, casos financieros de magnitud global, casos de crimen organizado transnacional. El caso Maduro es, por sus propias palabras implícitas en las audiencias, algo que no tiene precedentes exactos en su larga carrera. Solo 2 jefes de Estado habían sido procesados penalmente por fiscales federales estadounidenses en la historia reciente: Noriega y Gaddafi, este último nunca capturado. Maduro es el tercero de esa lista, el único vivo en un juzgado americano. Cilia Flores, la primera dama que se identificó como tal en su primera audiencia, permanece en el MDC. La información pública sobre sus condiciones específicas dentro del centro de detención es más escasa que la de Maduro. No ha habido un Tekashi 669INE en su unidad que saliera después a contar lo que vio. Lo que sí se sabe es que en la segunda audiencia, el 26 de marzo, fue descrita por los observadores en sala como sonriente, con uniforme beige, tomando notas. Ambos usaban auriculares para la traducción. Fuera del tribunal, en las calles de Manhattan el día de esa segunda audiencia, el contraste fue visual y audible. Venezolanos exiliados portaban pancartas que decían «criminales» y «púdrete en la cárcel». Un caricaturista sostenía un muñeco del expresidente frente a las cámaras. En otras ciudades del mundo la imagen era distinta. En Londres, frente a la embajada estadounidense, activistas de la campaña Stop the War marcharon contra el procesamiento de Maduro. En Moscú, el Kremlin reiteró que la operación fue un secuestro. En Beijing,
El gobierno chino expresó preocupación por el trato dado a los detenidos. La polarización internacional en torno al caso es real y no tiene señales de resolverse antes del juicio. Hay un dato que cerró este periodo y que amerita mencionarse. El rapero Tekashi 6ix9, el testigo involuntario más cercano del estado de Maduro en el MDC, también dejó un registro de algo que Maduro le dijo sobre la noche de su captura. Según el relato que el rapero hizo en la transmisión con Nadine Ross, Maduro le describió el operativo desde su perspectiva. El ejército estadounidense entró en masa. No hubo negociación, no hubo aviso previo, no hubo tiempo de decidir nada. En cuestión de minutos, todo terminó. Esa descripción, si es fidedigna, es consistente con lo que se conoce de las operaciones de fuerzas especiales diseñadas para capturar blancos de alto valor, velocidad, sorpresa total y sobreabrumación del objetivo antes de que pueda reaccionar. Para alguien que durante 12 años fue el sujeto de la protección más intensa de su país, que nunca estuvo sin guardias, que nunca fue vulnerable en un sentido físico directo, esa experiencia específica, ser capturado sin poder hacer nada, en segundos tiene un peso psicológico que no desaparece. El trauma de la captura está todavía ahí, encima de la pérdida del poder, encima de la celda sin almohada, encima del insomnio, encima de los gritos nocturnos. ¿Qué crees tú? ¿El proceso contra Maduro está cumpliendo sus propios estándares legales o hay algo en esto que genera preguntas? Deja tu opinión en los comentarios. Nos interesa leer lo que piensas, desde donde estés. ¿Hay algo que se repite en los casos de líderes que caen de manera abrupta por acción directa y externa, sin proceso de transición interno, y que tiene menos que ver con el sistema legal y más con lo que le pasa a la psique de alguien cuya identidad estuvo completamente fusionada con el ejercicio del poder durante años? Manuel Noriega estuvo preso durante décadas, primero en Miami, luego en Francia. Murió en Panamá en 2017, a los 83 años, después de años de enfermedad. Durante sus primeros años de reclusión, siguió insistiendo en que era un prisionero de guerra, que su arresto había sido ilegal, que Panamá tenía derecho a reclamarlo. Con el tiempo, esa narrativa fue cambiando. Noriega se convirtió al catolicismo practicante, se volvió quieto según quienes lo visitaron en prisión durante sus últimos años. Quienes lo conocieron antes de su caída describían a un hombre volátil, controlador, dado a los arrebatos de autoridad. El hombre que terminó sus días en una celda panameña era alguien que apenas se reconocía en esas descripciones. La prisión produce ese efecto en personas de ese perfil, no siempre de la misma manera, no siempre a la misma velocidad, pero produce un efecto. Saddam Hussein pasó 8 meses en custodia de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos antes de ser transferido al control iraquí en junio de 2004. Los informes de sus custodios durante ese periodo, algunos de los cuales fueron publicados en libros de memorias años después, describían a un hombre que alternaba entre momentos de aparente calma y episodios de agitación intensa, que leía el Corán con regularidad, que se interesaba en las noticias sobre Irak y reaccionaba con exaltación cuando escuchaba algo que le afectaba, y que mantenía una narrativa de grandeza histórica sobre sí mismo que el ambiente de la celda hacía cada vez más difícil de sostener. Fue ejecutado en diciembre de 2006. Hasta el final, según los testigos presentes, mantuvo compostura física, pero lo que había detrás de esa compostura en los meses previos fue descrito como un hombre que había perdido el hilo de sí mismo sin el aparato de poder para sostenerlo. No estoy diciendo que Maduro sea inocente, estoy diciendo que lo que le está pasando adentro va a suceder de todas formas, tenga razón o no la tenga. En el caso de Maduro hay algunos factores específicos que hacen el proceso más agudo. El primero es la velocidad de la caída. Noriega tuvo semanas de escalada de presión antes de que las tropas estadounidenses entraran a Panamá. La operación militar fue el clímax de un proceso que se había desarrollado públicamente. Maduro, en cambio, estaba gobernando de facto hasta la noche anterior. No hubo aviso público. No hubo periodo de negociación visible, no hubo tiempo de prepararse psicológicamente para nada. La madrugada del 3 de enero fue, desde su perspectiva, una noche normal que terminó con soldados en su residencia. El segundo es la ausencia de procesamiento previo de la adversidad. Maduro, antes de llegar al poder, fue dirigente sindical y político dentro de un movimiento que estaba ascendiendo. Nunca fue perseguido, nunca estuvo detenido. Nunca experimentó la vulnerabilidad física de manera directa y prolongada. A diferencia de otras figuras políticas que llegaron al poder después de periodos de cárcel o exilio, Nelson Mandela, que pasó 27 años preso, Václav Havel, que fue encarcelado múltiples veces, Maduro no tenía en su historia personal ningún marco de referencia para procesar la privación de libertad,
Para esas otras figuras la cárcel fue parte de una narrativa que ya sabían cómo interpretar. Para Maduro, la celda es territorio completamente nuevo. El tercero es la dimensión del país al que gobernó. Venezuela no es Panamá en términos de escala de poder. Maduro gobernó un país de casi 30 millones de personas, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, con un papel geopolítico real en América Latina durante el periodo de auge del bolivarianismo. Controlaba el petróleo, controlaba las fuerzas armadas, controlaba el aparato judicial, controlaba los medios de comunicación estatales. Ese nivel de control genera una forma de identidad muy específica, la del hombre que decide todo, que es el centro de todo, que no tiene límites por encima de él. Eso es lo que tenía. Y ahora tiene una litera y varias Biblias. No sé que también duerme alguien que vivió así. El cuarto factor, y quizás el más específico del caso Maduro, es que su caída no fue resultado de una derrota interna visible. Noriega cayó por una invasión militar que Panamá nunca pudo resistir. Saddam Hussein cayó por una guerra que duró semanas. En ambos casos hubo un proceso externo de escala masiva que la narrativa personal podía usar como contexto. Caí porque me invadió el ejército más poderoso del mundo. Eso no exime de responsabilidad, pero provee un marco narrativo. Maduro fue capturado en una operación de fuerzas especiales en la madrugada, sin un proceso de guerra declarada, en lo que desde su perspectiva probablemente se sintió como algo que no debería haber sido posible. Eso es más difícil de procesar. No hubo una batalla, no hubo un momento donde resistir. Solo hubo helicópteros, soldados y luego esposas. Esa combinación específica, velocidad de la caída, ausencia de marcos previos de adversidad, magnitud del poder perdido y la naturaleza abrupta de la captura explica, al menos parcialmente, los gritos nocturnos del pabellón 4 Norte. Los psicólogos que trabajan con personas en condiciones de privación severa y pérdida abrupta de estatus describen un proceso que tiene varias etapas. La primera es la negación activa. Esto no es lo que parece. Soy el presidente. Estoy secuestrado. Esa es la etapa que Maduro parece seguir ocupando según las descripciones disponibles. La segunda etapa, cuando llega, involucra algo más parecido al reconocimiento. No necesariamente la aceptación, pero sí el reconocimiento de que la situación es real. Maduro no parece haber llegado todavía a esa segunda etapa, al menos no de manera consistente. Hay un detalle en el relato de Tekashi 6X9ine que vale la pena destacar. El rapero describió que Maduro no quería molestarlo, que al principio Maduro fue reservado. Eso puede interpretarse de varias maneras, pero una interpretación posible es que Maduro, en el entorno inmediato de la celda, todavía mantiene algo de la compostura del hombre que fue, que los gritos son de noche, cuando no hay testigos que juzguen, cuando la vigilancia sobre sí mismo se relaja, y que de día, cara a cara con otro recluso, todavía intenta mantener la dignidad del expresidente. Esa dualidad, el hombre que se controla de día y grita de noche, es también un síntoma de algo que no está bien. El proceso judicial en ese contexto es casi secundario. Lo que está pasando con Nicolás Maduro en el plano psicológico no depende del resultado del juicio. Está pasando ya, está pasando cada noche en que se despierta en una litera sin almohada en Brooklyn y necesita recordarle al silencio que es el presidente de Venezuela. Hay una imagen que resume todo esto sin necesidad de explicación. El 2 de abril de 2026, Nicolás Maduro es presidente de Venezuela. Hombre acusado de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de cocaína, detenido en el pabellón 4 Norte del MDC de Brooklyn, firmó un peluche de Bob Esponja para el rapero que dormía a 60 centímetros de su litera. Escribió su apellido, escribió la fecha, escribió Venezuela por siempre. Ese pequeño peluche de tela naranja salió del MDC el 3 de abril en manos de Tekashi 6X9ine y se viralizó en cuestión de horas en todas las redes sociales del mundo. En algún lugar de Caracas en el mismo día, la presidenta encargada Delcy Rodríguez seguía negociando con Washington. En algún otro lugar, 454 presos políticos venezolanos esperaban en celdas construidas y mantenidas por el sistema que Maduro gobernó durante 12 años. Y en el pabellón 4 Norte, el hombre que firmó ese peluche probablemente estaba leyendo otra Biblia, esperando que llegara la noche para volver a decirle al silencio que nadie lo escucha, que todavía es el presidente de Venezuela. La tercera audiencia está fijada para el 30 de junio de 2026. Si llegaste hasta acá, gracias. El siguiente vídeo ya está casi listo y va a ser sobre Delcy, que es la historia que nadie está contando bien todavía. Suscríbete si no quieres perdértelo.